Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Irene. Damos inicio entonces a este evento de presentación de la Guía de Buenas Prácticas de las Defensorías Públicas en el abordaje de casos en materia DESCA, organizada por la Defensoría General de la Nación y por el programa Eurosocial Plus de la Unión Europea. Esta guía es el resultado de una acción financiada por el programa Eurosocial. Ha sido un proyecto de fortalecimiento de las capacidades de este Ministerio Público de la Defensa para responder dentro de sus competencias y realidades de la mejor manera a las demandas de justicia en temas relacionados a DESCA. Entonces, sin más, damos inicio al desarrollo de la agenda. Una breve aclaración que al momento, como habrán visto en la agenda, va a haber un espacio de preguntas y respuestas que, como bien dijo Irene, se van a poder formular solamente por la herramienta del Zoom de preguntas y respuestas. Les pedimos que por favor, cuando formulen esas preguntas, dirijan en la medida de lo posible, mencionen a la persona a la cual está dirigida la pregunta. Sin más, entonces damos inicio al acto inaugural. En primer lugar, tiene la palabra la señora Sonia González Fuentes, coordinadora de gobernanza de Eurosocial Más. Adelante, Sonia, gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. ¿Se me escucha, verdad? Sí, imagino que sí. Perfecto, bueno, un saludo a todas las autoridades presentes y a todos los participantes a este webinario, y un placer en verdad compartir mesa en esta inauguración con la defensora. Como saben, Eurosocial ya está en su recta final, en esta fase, y desde luego es para todo el equipo una satisfacción poder presentar los logros que juntos hemos conseguido. Como saben, somos un programa de cooperación de la Unión Europea para promover la cohesión social en América Latina. Es un programa que tiene como objetivo prioritario la reducción de las desigualdades y de las múltiples contrapartes con las que venimos trabajando. Desde luego, las defensorías públicas han sido claves y su trabajo es fundamental en el acceso a la justicia, entendido como el acceso a derechos, como el derecho a tener derechos. Los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, los derechos DESCA, tienen un nivel de reconocimiento más débil si se los compara con los civiles y políticos, y su garantía ha sido desigual en función de la importancia que los estados pues han dado a cada derecho, pero hablan de cuestiones tan básicas para la dignidad humana como la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación, el agua. La pandemia ha visibilizado y ha agravado las desigualdades estructurales que ya existían antes de la COVID y que provocan que personas que no son pobres sufran vulnerabilidades y carencias muy sustantivas en el disfrute de sus derechos económicos y sociales, incluso en sociedades donde en términos generales hay niveles elevados de desarrollo. Y creo que un ejemplo muy claro es la brecha de género en términos de ingreso en los países de la OCDE. Desde Eurosocial, como ya hemos explicado en otras ocasiones, entendemos la desigualdad desde un enfoque multidimensional. Es decir, se puede considerar en función de muchas dimensiones diferentes, pero en todas estas dimensiones hay dos conceptos claves que son la desigualdad de resultados, que se mide a través de la desigualdad de ingresos y la desigualdad de la riqueza, y la desigualdad de oportunidades, y aquí sí quisiera detenerme un momento. Los logros de una persona y el bienestar del que goza no deberían de depender de circunstancias ajenas al control de los individuos, como la edad, el género, el lugar donde uno ha nacido, incluso la situación económica de su familia. Tampoco debería depender de la facilidad que tienen las personas para acceder a servicios de salud, a una educación de calidad o a otros servicios o bienes básicos. Así que estas brechas de acceso deben atenderse de modo deliberado a través de políticas públicas. Está claro que las desigualdades generan una cultura del privilegio que restringe acceso, restringe derechos y oportunidades y distorsiona las políticas públicas, y desde luego es un limitante muy fuerte para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
La COVID ha exigido una respuesta decidida por parte de nuestros sistemas públicos y esto ha llevado a una revalorización de lo público. En gran parte de los países de América Latina se venía de una tendencia de privatización de los DESCA, es decir, el cumplimiento de estos derechos se ha dejado en cierta manera al albur del sector privado en lugar de reforzar sistemas públicos que permitan garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación, a las pensiones, a la vivienda. Desde luego, la labor de las defensorías es clave en la protección y defensa de los DESCA y este acompañamiento de Eurosocial de la Defensoría de Argentina creo que además viene en un momento muy oportuno, pues uno de los principales retos en la región es impedir que la actual crisis económica y sanitaria se convierta realmente en una crisis de derechos humanos. La desprotección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales puede ocasionar un daño similar a los efectos de la pandemia misma. Hoy más que nunca, por tanto, en este cambio de época que estamos viviendo, el marco de los derechos humanos debe ser el norte de las políticas públicas y cualquier reforma política y judicial que se haga debe ser concebida para la obtención de una organización política y social que redunde en mayores y mejores garantías de los derechos fundamentales, especialmente de los derechos DESCA, de manera que ello redunde en una mayor autonomía para que las personas puedan materializar sus planes de vida individuales y colectivamente. Les contaré que desde el programa, y esto lo hemos hablado alguna vez con la relatora especial DESCA, con Soledad García Muñoz, que nos acompañará hoy, nos parecía interesante ver cómo está un país en términos de la cohesión social a partir de la situación de los DESCA y que esto nos sirviera de brújula, de una especie de faro sobre las necesidades y prioridades que este país tiene para mejorar su cohesión social. Estamos muy satisfechos con la guía que se va a presentar porque es también un reflejo de la manera de operar que tiene Eurosocial, de los principios que tiene este programa. Y quisiera destacar, y con esto termino, 3 notas de la guía. Primero, la amplitud de derechos que abarca y el gran número de buenas prácticas que se han identificado, que creo que es un valor añadido que tiene esta guía. Segundo, la importancia de la coordinación interinstitucional para un abordaje integral de los casos. Las problemáticas a las que nos enfrentamos son cada vez más complejas y necesitan de un abordaje intersectorial y multinivel. Por tanto, creo que estamos abocados a entendernos y a facilitar esa coordinación interinstitucional. Y por último, destacar la necesidad de aplicar un enfoque multiactor incorporando a las organizaciones de la sociedad civil. Termino agradeciendo al experto, a Jorge Ulises Carmona Tinoco, por todo su trabajo y, por supuesto, a mi equipo, a María Luisa, que es la responsable de la línea de acceso a la justicia, a Sergio, a Eva y a Irene, que están entre bambalinas, pero que su trabajo es fundamental. También a la Fundación de la Abogacía Española, que ha estado involucrada en esta acción. Todos ellos, con distintas funciones, yo creo que han estado empujando este proceso. Muchísimas gracias y seguimos trabajando. Bueno, muchas gracias, Sonia González Fuentes, por sus palabras. Le cedo la palabra ahora a la doctora Estela Maris Martínez, Defensora General de la Nación, también para que diga sus palabras en este acto inaugural. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas, en principio por la participación y por el interés en el presente evento. Tengo que agradecer particularmente al área de gobernanza del programa Eurosocial Plus de la Unión Europea, en particular a Sonia González Fuentes, coordinadora del área de gobernanza, y a María Luisa Domínguez, responsable de Justicia Inclusiva, como así también a la Fundación Abogacía Española, por el acompañamiento en este exitoso proyecto que ha comenzado a desarrollarse en el año 2017. Al experto del proyecto, doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, por su compromiso y dedicación con la labor encomendada. Al Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Defensoría General de la Nación, a su responsable, el doctor Sebastián Tedeschi,
y a todos sus integrantes por el gran trabajo realizado junto con el experto. También a la relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctora Soledad García Muñoz, por su constante apoyo a las iniciativas de la Defensoría General de la Nación y en particular por participar en este evento. Es para mí un honor poder presentar en mi carácter de Defensora General de la Nación la guía de buenas prácticas de las defensorías públicas en el abordaje de casos sobre derechos económicos, sociales y culturales. Esta acción relativa a la asistencia técnica para la promoción del acceso a la justicia en materia de los DESCA contempló dos fases que concluyen ahora con esta guía. En efecto, la primera fase del proyecto se llevó a cabo entre los años 2017 y 2018 y contó con la participación del experto del programa Eurosocial Plus, Nelson Camilo Sánchez León. En esta fase se recabaron y analizaron casos individuales y colectivos en materia de DESCA, que llevan adelante integrantes de las defensorías públicas, tanto federales como provinciales, y también asociaciones de la sociedad civil. A todos ellos también les agradezco su colaboración y haber contestado en su momento los cuestionarios. El estudio de tales insumos brindó un panorama del funcionamiento interno de las defensorías públicas en cuanto a la actuación en relación con los DESCA, como así también de los retos o dificultades para el acceso a la defensa pública. Asimismo, permitió planificar posibles vías de acción, herramientas y propuestas para materializar el acceso a la justicia efectiva en materia DESCA. El producto de esta fase del proyecto fue un diagnóstico y una hoja de ruta para la promoción del acceso a la justicia en materia de DESCA en la Defensoría General de la Nación. Luego, la segunda y última fase del proyecto contó con la colaboración de un nuevo experto, tuvo lugar durante el año 2021, contó, como les dije, con la colaboración de un nuevo experto del programa, Jorge Ulises Carmona Tinoco. Además de la guía que estamos presentando en el día de hoy, esta fase incluyó la elaboración de una propuesta para la adecuación del sistema de registro de intervenciones de las defensorías públicas según indicadores DESCA y el asesoramiento para su implementación con el objetivo de facilitar la producción de información estadística de indicadores relevantes en el ámbito de los DESCA al interior del Ministerio Público de la Defensa. De esta forma, no cabe duda que los productos de este proyecto serán una herramienta muy valiosa para optimizar y fortalecer las capacidades de respuesta de las defensorías públicas frente a las demandas de justicia en temas relacionados con la satisfacción efectiva de los DESCA. Antes de cerrar, reitero mi agradecimiento al área de gobernanza del programa Eurosocial. Sin este apoyo renovado a lo largo de los años, no habríamos podido llevar adelante este proyecto y otros de igual envergadura e importancia. Realmente todos los proyectos llevados adelante han sido exitosos en el sentido de arrojar una herramienta y o mecanismo transformador del acceso a la justicia de los grupos en condición de vulnerabilidad. Por ello, esperamos poder seguir trabajando en estas políticas públicas de acceso a la justicia que tanta falta hacen a nuestra región y que son tan importantes en el trabajo diario de los defensores y defensoras públicas. Por ello, muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias, doctora Martínez, por sus palabras. Damos entonces así por concluida la inauguración y ahora damos paso a las distintas exposiciones en torno a la guía. En primer lugar, presentará la guía de buenas prácticas justamente el experto del proyecto Eurosocial Plus, el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco. Adelante, doctor. Gracias. Sí, muchas gracias, Sebastián. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Pues saludo, por supuesto, a la doctora Estela Maris Martínez, defensora general de la Nación en Argentina, y a Sonia González Fuentes, quien es coordinadora del área de gobernanza de Eurosocial. Por supuesto, también a los equipos de trabajo que encabezan y quienes participaron
en las actividades que llevaron a este proyecto, porque debo decirles que lo que vi y lo que compartí fue con equipos de una alta profesionalización, pero sobre todo un enorme compromiso con el tema de los derechos y con la causa que estos representan. También me da mucho gusto, mucha alegría que participe en el evento Soledad García Muñoz, quien es pues nada menos que la relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la CIDH, y que en ejercicio de su mandato, la verdad es que ha sentado las bases, los cimientos para una realización, para una mejor protección de estos derechos en todo el continente. Así que sin mayor preámbulo, pues me voy a permitir compartir una presentación con ustedes que habla acerca de la guía y de la misma cómo se llegó a ella y cómo está diseñada. Primero vamos a hablar del contexto y justificación de la guía, aunque ya se señaló en las palabras que escuchamos en inauguración. Todos los derechos humanos requieren básicamente de dos aspectos para su realización. El primero de ellos es su reconocimiento y el segundo es, por supuesto, su garantía. La guía se ubica en esta segunda, en este segundo elemento, que es el tema de la garantía. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como ya se señaló, los DESCA, no son otra cosa más que estándares mínimos, tanto de fuente interna como de fuente internacional, para que todas y todos, en igualdad y sin discriminación, podamos tener una vida digna. Los DESCA se relacionan con un sinnúmero de temas y de sectores, como son el trabajo, la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda, el agua, la alimentación, el medio ambiente, la protección a la familia, la protección a las mujeres, a las niñas, niños, adolescentes, pero también a personas adultas mayores, personas con discapacidad, integrantes, personas y pueblos indígenas y otros sectores vulnerables y en situación de vulnerabilidad. Los DESCA han tenido, por supuesto, una enorme evolución y una evolución apresurada en los últimos 50 años en su reconocimiento, pero también en su exigibilidad y garantía nacional e internacional. Ahí tenemos la labor de los comités, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, o la propia relatoría de la CIDH, el trabajo de la Comisión, incluso los casos que ha ido ya acumulando la Corte Interamericana, por hablar del continente americano. Pero debemos destacar en el tema del acceso a la justicia las reglas de Brasilia, precisamente porque estas se dirigen al tema de las personas en condición de vulnerabilidad. Estas mismas fueron aprobadas en la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana en Brasilia en 2008 y actualizadas en 2018. En este sentido, estas reglas buscan ampliar el alcance, fortalecer el acceso a la justicia para la realización de los DESCA a favor de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad por parte de los estados. En Argentina, esta labor la realiza el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, que tiene una labor muy importante que desempeñar, que es representar y patrocinar a las personas a efecto de coadyuvar a la garantía de sus derechos de acceso a la justicia y asistencia jurídica. De esta manera, con el acompañamiento del programa Eurosocial Plus de la Unión Europea, a la propia Defensoría General de la Nación, se llevó a cabo una serie de actividades para el fortalecimiento institucional de la atención creciente de los casos en materias de DESCA. Hay que señalar que la propia Defensoría, me parece eso también un acierto, pues cuenta desde el 2016 con un programa específico de derechos económicos, sociales y culturales que ha servido como la vía para todas estas actividades.
Respecto a la metodología de la guía de buenas prácticas, esta se traduce de la siguiente manera, en las siguientes acciones. Se buscaba identificar, que esto es recoger, sistematizar las buenas prácticas que ya llevaban a cabo los integrantes del Ministerio Público de la Defensa en el abordaje de los DESCA. Esto es importante señalar. No son prácticas que se estén generando en el ámbito de lo teórico, sino que son prácticas que están siendo recogidas de la labor que ya realizan muchas de las defensoras y defensores. Así se juntaron vivencias y datos sobre la incidencia de casos en materia de DESCA, así como experiencias que constituyen buenas prácticas que merecen ser replicables en el abordaje de este tipo de casos, para coadyuvar a la ejecución de decisiones judiciales favorables, por ejemplo, así como en el uso de estándares y jurisprudencia internacionales. De igual manera, gracias al apoyo del área que encabeza Sebastián Van der Doren, se contó con información de otras defensorías públicas o instituciones afines de Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay. Los resultados de la información y la experiencia aportada fueron identificados y se sistematizaron en 5 grandes grupos de buenas prácticas. Cada uno de estos rubros o categorías es a su vez ejemplificado con las experiencias compartidas por las defensorías y las áreas consultadas de la propia defensoría. Se trata de un documento de aproximadamente 37 cuartillas que recoge todos estos aspectos y que voy a sintetizar en las próximas láminas. Hay que señalar o aclarar una especie de disclaimer, ¿no? La guía no es un numerus clausus, sino es un punto de partida, susceptible, por supuesto, de desarrollo ulterior y de mejora constante a favor de la protección de los DESCA, de personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Ahora compartiré con ustedes, y perdón que abuse de la lectura, pero estas son las 34 buenas prácticas que fueron derivadas de este ejercicio. En principio, aquellas dirigidas o enmarcadas en la atención, el contacto, la interacción y la comunicación con las personas o grupos asistidos. Entre ellas se encuentran brindar capacitación constante en materia de DESCA, en materia de estos estándares, de los indicadores que existen y la jurisprudencia también en lenguaje claro. Esto es no solo para el interior de la institución, sino también para quienes acuden a sus servicios. Escuchar con empatía y sensibilidad a las personas o grupos asistidos, así como mantener una comunicación constante con ellas sobre la atención del caso, informándoles de manera clara y accesible. Fomentar el abordaje territorial de los casos y la realización de reuniones vecinales, informativas y participativas. Entonces, la transparencia, el acceso a la información, el acercamiento de la justicia a las personas. Articular redes y estrategias con organizaciones de la sociedad civil que apoyen o representen a las personas afectadas también es una buena práctica que puede ser de gran ayuda. 5, llevar a cabo charlas de divulgación y elaborar materiales didácticos sobre DESCA para personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Otro grupo de buenas prácticas son aquellas dirigidas a la atención temprana, estratégica, a la documentación y al fortalecimiento de los casos. En principio tenemos dar participación y realizar consultas a las áreas especializadas de la Defensoría cuando la temática o el caso lo ameriten, dado que se tienen programas y áreas ya muy especializadas en algunos temas. Generar vínculos o redes con otras instituciones para derivar los casos y para también atender, perdónenme, para también para coadyuvar en la ejecución de las decisiones, perdónenme, se movió un poco, discúlpenme. Aquí estamos, sí. Para derivar casos y también
para lograr el abordaje integral de los mismos. Llevar a cabo reuniones de trabajo periódicas con las instancias involucradas en temáticas recurrentes para lograr la solución anticipada a los casos planteados ante la Defensoría. Fomentar el abordaje colectivo de casos similares para identificar posibles problemas estructurales que los generen, así como para impulsar una solución conjunta de problemáticas afines. Llevar a cabo investigación previa al planteamiento judicial de los casos, con relevamiento y análisis de datos, así como información pública, a fin de identificar las aristas de la problemática subyacente, que en materia de DESCA en ocasiones son mucho más complejas. A veces un caso puede ser informativo de toda una situación. Involucrar a profesionales de otras disciplinas en el abordaje del caso, a fin de documentar desde el punto de vista técnico el mismo en las materias que lo ameriten. Esto es, son el agua, el medio ambiente, algunos temas laborales, de salud, etcétera, requieren necesariamente de la opinión de otras disciplinas. Considerar la difusión mediática del asunto con el fin de sumar personas afectadas o incentivar su solución integral. Esto, por supuesto, por los canales y vías institucionales que establezca la propia Defensoría. Las buenas prácticas en la tramitación de los casos y la solución de la problemática que las originó es otro de los sectores. Entre ellos está establecer comunicación o entablar comunicación con la instancia involucrada a fin de generar espacios de diálogo y confianza con las personas afectadas para lograr la atención del caso a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos, si esto es dable o posible. Realizar gestiones extrajudiciales ante las instancias involucradas con el fin de buscar la posible solución del caso planteado, lo mejor si es integral e incluso si es anticipada. Realizar pedidos de información pública, por ejemplo, la Ley 27.275, para la obtención de documentos o información en posesión de las instancias que resulten relevantes para el caso. Utilizar las atribuciones que confiere la ley para recabar datos, informes o documentos que se requieran para esclarecer o documentar el caso, como por ejemplo la que confiere en el caso de la defensoras y defensores el artículo 16 de la ley 27.149. Y también en este caso acudir a profesionales de diversas disciplinas para la constitución de pruebas en caso de que esto vaya a proceso. Existen en estos temas que ya señalé las experiencias de otras defensorías de otros países o instancias afines a la defensa pública y de los DESCA, también aportaron algunos elementos interesantes. Por ejemplo, elaborar estudios, notas técnicas, propuestas de reforma legislativa, recomendaciones y manifestaciones que se dirijan a las instancias públicas pertinentes para adoptar o modificar normas, medidas o prácticas observadas con el fin de fortalecer la observancia de los DESCA. Intervenir en los juicios atinentes a los DESCA en los que no se sea parte a través de la figura del amicus curiae, que está bastante extendida en el continente, también en el ámbito internacional. Solicitar la realización de diligencias judiciales in situ, a efecto de que los jueces observen de primera mano la situación que origina el caso. Solicitar la intervención, en su caso, de intérpretes para el apoyo de personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Coordinarse con consultorios jurídicos gratuitos de las propias universidades o profesionales de abogacía para articular redes de apoyo complementario en materia jurídica a favor de los DESCA de personas en situación de vulnerabilidad. En este caso, también se identificó participar con organismos internacionales e intercambiar experiencias, contar con asistencia técnica y cooperación recíproca, así como acudir a los mismos a plantear los casos que no encuentren solución en el ámbito interno. Apoyar técnicamente a las personas que hacen sus prácticas preprofesionales en la Defensoría Pública,
realizar visitas y brigadas, por ejemplo, albergues, estaciones migratorias, a centros de salud en caso de personas con discapacidad psicosocial o a pueblos y comunidades indígenas para difundir los DESCA y documentar los posibles casos que se presenten. Implementar los servicios de comunicación expedita para atender, orientar y detallar los propios servicios que ofrece la Defensoría. En cuanto al tema del cumplimiento de resoluciones judiciales favorables en casos que involucran DESCA, las buenas prácticas incluyen solicitar judicialmente la imposición de sanciones conminatorias o medidas de apremio, solicitar la celebración de audiencias o el establecimiento de mesas de diálogo con las entidades públicas o privadas involucradas para monitorear el cumplimiento del fallo o la sentencia, solicitar el inicio de procedimientos, en dado caso, de responsabilidad administrativa o incluso de presentar denuncia penal, cuando esto lo amerite, contra aquellos funcionarios responsables del incumplimiento. Tratar de vincular a las instancias presupuestales competentes a fin de proveer oportunamente los recursos económicos que el caso involucre y también dar difusión mediática a la decisión alcanzada a fin de impulsar o incentivar su cumplimiento por las instancias involucradas. Finalmente, tenemos un par de buenas prácticas en defensorías o instituciones de otros países sobre esta temática. Acudir al ejercicio de acciones de control de constitucionalidad, por ejemplo, para plantear la violación a los derechos que el mero incumplimiento de la decisión origina a las personas. E instar a los órganos de protección internacional ante los que se plantee el caso, incluyendo el tema del desacato a las propias resoluciones judiciales. Y por último, tenemos también como una buena práctica necesaria y no menos importante, la de utilizar estándares, criterios y jurisprudencia internacionales para favorecer los planteamientos en casos de DESCA. En la actualidad no se puede hacer un planteamiento únicamente con las herramientas, digamos, de fuente interna, sino también tenemos que utilizar todo eso que se ha ido generando y acumulando como estándares, criterios, precedentes y jurisprudencia en esta materia. Este es, perdón lo atropellado de la exposición, el contenido de la guía que entiendo que se les va a compartir en su momento. Ya lo podrán ver ampliado el documento con todas las experiencias que derivaron precisamente de las propias defensoras y defensores. Les agradezco mucho su atención, muy amables. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco. No ha sido atropellada, sino que ha sido muy clara la exposición, muy esquemática, la exposición del contenido de la guía, así que muchísimas gracias. Aprovecho a comentarles que en el chat hemos pegado el link mediante el cual pueden bajar y leer la guía. Así que por ahora es un PDF, pero le daremos más adelante un diseño, pero esta es la versión final de la guía elaborada por el experto. A continuación harán uso de la palabra, harán una presentación institucional integrantes de este Ministerio Público de la Defensa para dar cuenta de cómo impactará la guía de buenas prácticas en el trabajo diario de las defensorías públicas. En tal sentido, van a intervenir la doctora María Mercedes Crespi. Ella es defensora pública oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de la provincia de Córdoba. Y también intervendrá el doctor Sebastián Tedeschi, responsable del programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Defensoría General de la Nación, y como se ha dicho al inicio, ha sido la contraparte junto con el experto que han trabajado él y su equipo en la guía. Así que le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buen día. Soy Mercedes Crespi, defensora en Córdoba, tal como adelantó Sebastián. Yo intervine en esta guía simplemente en un primer momento contestando el cuestionario que nos mandaron, y luego
pude ver en estos días el resultado final. Me parece que este resultado final tiene que ver con una política institucional mayor, encarada por la propia Defensoría General de la Nación, en la cual lo que intenta es, entiendo yo, una unificación y una amalgamar, me parece, de un modo con mucha fuerza, el trabajo de las defensorías públicas con el trabajo de guía, que es el que ejerce la Defensoría General de la Nación. Nosotros, quienes tenemos muchos años en la institución, hemos podido ver la transformación que ha tenido el trabajo de las defensorías públicas de la mano de la Defensoría General. Antes, me parece, era muy común encontrar defensorías o al menos eso fue lo que yo vi, y la defensoría que está actualmente a mi cargo es un ejemplo de eso. Defensorías que litigaban un montón, pero en definitiva no daban respuesta, no solucionaban problemas. Está claro que litigar es una cosa y solucionar problemas es otra. Entonces, me parece que la guía nos acerca a esa idea de intentar solucionar problemas, no simplemente litigar y litigar, a veces de un modo hasta anómico. Esto es un desafío para la Defensoría General, porque tenemos, la institución es federal, las defensorías estamos lejos físicamente de la Defensoría General y a veces incluso tratamos problemáticas muy distintas en jurisdicciones que son muy distintas. Entonces, la sensación que a mí me quedó cuando leí la guía es, bueno, esto es una herramienta para nosotros, esto nos acerca no solo a la Defensoría General, sino que nos acerca entre nosotros. Debemos tomarlo y tenerlo en cuenta como un piso, deberíamos, me parece, utilizarla y leerla en el sentido de decir, bueno, esto es lo mínimo que tenemos que hacer. De acá para arriba sí, para abajo nada. Así que bueno, agradecer al programa Eurosocial y sobre todo a la Defensoría General de la Nación, que en definitiva lo que hace es coadyuvar y para que nosotros en definitiva podamos llevar adelante nuestro trabajo del mejor modo posible. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Crespi. Sebastián, adelante. Gracias. No se te escucha, Sebastián, estás muteado. Ahí estamos. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí se escucha? Sí. ¿No? Sí, se escucha bien, Sebastián. Perfecto. Perfecto. Bueno, buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer en primer lugar la confianza que nos viene dando la señora Defensora General de la Nación. Desde hace más de 10 años viene impulsando todo el trabajo de los derechos económicos, sociales y culturales, primero como un área y los últimos años como programa. También a esta poderosa alianza que se estableció con Eurosocial, que, como dijeron, en los últimos 5 años apoyó iniciativas del programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entendemos que son muy nutritivas para fortalecer la labor de los defensores públicos en el trabajo de ESCA y sobre todo, me parece, en el caso de esta guía, que sirven para una puesta en valor del trabajo que ya se viene realizando. También quiero agradecer aquí a todos los presentes, especialmente a los defensores públicos y a las defensoras públicas que, con muchos de ellos conversamos día a día, nos abren sus inquietudes, intercambiamos ideas, discutimos estrategias,
y por supuesto porque nos permiten hacer también nuestras contribuciones y aportes. Y también quiero agradecer especialmente a quienes, algunos integrantes del equipo del programa DES, que hoy ya no están en el programa porque han ascendido en otras áreas y dependencias, pero bueno, que han tenido un papel también fundamental en la fase de la elaboración de este proyecto, ¿no? Especialmente a Juan Camuso, que dentro del equipo del programa ADES, en su momento fue el que lideró todo el proceso de esta investigación, y también a Romina Tuliano Conde. Y bueno, por supuesto, a todo el equipo, que hoy está integrado por Carolina García Vázquez, Silvina Junco y Marina Alvarelos. Bueno, vamos a hablar un poco de la guía, ¿no? De alguna manera, esta guía también representa una etapa y un foco, ¿no? en todo el proceso de la exigibilidad judicial de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la necesidad de consolidar un modelo de Estado social de derecho, en el campo de los operadores de justicia, recordemos que la primera meta, hace unos 20 años, era lograr la justiciabilidad, ¿no? Lograr que los tribunales aplicaran estos estándares de derechos sociales en sus decisiones, ¿no? Y en aquella época nos ocupábamos de derribar los argumentos constitucionales que impedían llevar demandas por DESCA a los tribunales. Y luego, una vez que se conseguían algunas conquistas, bueno, la idea era en ese momento compartir las conquistas, un fallo por aquí que ha protegido el derecho al agua, una decisión que protegió tal situación de derecho a la salud, o un fallo sobre vivienda. Por supuesto que en todo ese desarrollo hubo derechos que ya desde antes, pero después en estos últimos años se consolidaron mucho, como el derecho a la salud, al medio ambiente, ya desde antes seguridad social y trabajo, y otros que están un poco más relegados, como es todo el litigio sobre educación y vivienda. Pero lo cierto es que, bueno, en esa etapa nuestra preocupación fundamental era esa. Hoy podemos decir que subsiste una enorme deuda de adecuación todavía normativa, de incorporación de estándares por la jurisprudencia, pero sabemos, y esto es lo interesante y me parece el foco en este proyecto y en esta etapa también que nos interesa de promoción de los DESCA, que en la experiencia cotidiana litigar un caso DESCA implica un conjunto de requisitos, de recaudos, más allá de la buena jurisprudencia que pueda existir, ¿no? Esto no implica que debamos dejar de seguir luchando por consolidar una mejor jurisprudencia y, por supuesto, visibilizar la posibilidad de seguir visibilizando la necesidad de que los jueces argumenten, no solo en derecho interno, sino también con esos estándares internacionales, y que lo apliquen en todos los fueros, no solo en el fuero contencioso administrativo, sino en el civil y en el penal. Lo que quiero decir es que creo que en este momento, y en esto apuntamos con la guía, el litigio judicial, o mejor dicho, como lo planteó la doctora Crespi, la solución de los conflictos se juega en otras cuestiones, que es lo que queremos poner foco. Pensamos que litigar un caso DESCA implica metodologías de abordaje, actividades, estrategias, antes, durante y con posterioridad al proceso judicial. Creemos que una parte importante de las posibilidades de éxito de la acción se fundan en cómo se gestiona el conflicto que se va a judicializar. Bueno, en conclusión pensamos que el aporte distintivo de esta guía es mejorar la actividad defensista en la preparación, gestión y tramitación y en la ejecución de las decisiones judiciales. El programa DES de la Defensoría General entonces promueve no solo la aplicación de estándares de derechos humanos, económicos, sociales y culturales y ambientales, sino también que queremos promover estas formas, estas prácticas de encarar la gestión de los casos judiciales. Esta guía no es una elaboración teórica ni promocional de la actividad del programa, de la DGN, es más bien un resultado
que muchos de ustedes que están aquí presentes habían solicitado ya en un anterior taller que habíamos hecho en el año 2018, donde nos habían señalado la necesidad de aprovechar las ya buenas experiencias que se estaban dando en la práctica de las defensorías. Y siempre conversamos con los compañeras y los compañeros en el programa DESC, que tal vez es más fácil, la tarea nuestra es un poco más fácil que las defensorías, bastante más fácil porque sabemos que todos los defensores, las defensoras en cada una de sus localidades tienen un enorme volumen de trabajo, una demanda que está sujeta a plazos perentorios, una continua presión que reciben por la demanda que les golpea la puerta, que hacen filas en sus pasillos, y también de los requerimientos de los tribunales donde litigan. Así que, de alguna manera, la idea es poder poner en valor toda esa riqueza que se produce en el trabajo, y me parece que el trabajo de Jorge Ulises pudo darle brillo a un montón de tareas, de actividades, de prácticas que no siempre son visibles, ¿no? En general, la tarea de los defensores públicos en el día a día es muy solitaria, y entonces esta guía también nos permite hermanarnos, encontrarnos, reconocernos entre los pares y también contribuir unos con otros. Bueno, quiero poner algunos ejemplos nomás de la guía, de testimonios que me parecieron valiosos en las claves de los grupos que presentó Jorge. Por ejemplo, en el primer grupo de prácticas se refería, por ejemplo, a la atención, contacto, interacción y comunicación con las personas y grupos asistidos. La Defensoría ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de La Plata nos relató que en el marco de un proceso colectivo para garantizar el derecho a la educación de más de 800 alumnos y alumnas de un colegio, que estaba afectado por serias irregularidades en su conducción, tomaron intervención como asesor de menores y realizaron una serie de visitas al establecimiento para tomar contacto con la situación. Durante dichas visitas se realizaron recorridos por las instalaciones, incluso en horario escolar, se mantuvieron entrevistas con diversos sectores de la comunidad educativa, y esa experiencia resultó de suma utilidad en los planteos judiciales realizados en el caso, especialmente en el marco de las audiencias, donde haber tomado conocimiento de la situación en primera persona por parte del defensor, bueno, le permitió transmitirlo de un modo mucho más claro, y eso hizo una gran diferencia, ¿no? O por ejemplo, en la práctica de llevar a cabo charlas de divulgación, elaborar materiales didácticos sobre derechos DESCA, tenemos, por ejemplo, la experiencia del programa de diversidad cultural, en la que, aprovechando en el marco del desarrollo de una instancia de promoción y difusión de derechos humanos de los pueblos indígenas, se distribuyó una guía de acceso a la justicia de pueblos indígenas que está elaborada y traducida con sus conceptos fundamentales en lengua com, wichí, mapuche, quechua y guaraní, en alguna de sus variables dialectales. Entonces, ese material, si bien es una formación general sobre acceso a la justicia y derechos de los pueblos indígenas, muchas veces se utiliza cuando se hacen reuniones con las comunidades para discutir la estrategia de un caso, se aprovecha esa instancia de reunión y se trabaja, digamos, con la cartilla, se distribuye, se aclara algunos conceptos y también se deja ese material como de apoyo para que los asistidos de la defensa pública puedan tener una mejor comprensión de cuáles son los objetivos de la institución y también los derechos que tienen. También respecto de la práctica, por ejemplo, de atención estratégica temprana, documentación y fortalecimiento de los casos, que incluyen, digamos, dar participación y realizar consultas a las áreas especializadas de la DGN. Tenemos la experiencia acá de la Defensoría Civil, Comercial y Contencioso Federal de Posadas, que nos contó que, por ejemplo, en el marco del aislamiento por la pandemia, recibieron la solicitud de asistencia jurídica de un grupo de familias con niños que estaban varados en el puente que une las ciudades de Posadas y Encarnación de Paraguay.
Y bueno, frente a ellos promovieron una acción de amparo colectivo a favor de las personas y solicitaron la colaboración de la Secretaría General de Coordinación de la DGN, específicamente del área de prensa, para evacuar los requerimientos de información que el periodismo tenía. En algún momento el conflicto se puso en el foco del periodismo, y por un lado había que también resguardar la actuación, las gestiones extrajudiciales. Entonces ahí hubo toda una colaboración del área prensa para contener un poco todo ese impacto, ¿no? También otra práctica que se mencionó, que es generar vínculos o redes con otras instituciones para facilitar soluciones extrajudiciales. Por ejemplo, la Defensoría de Villa María nos contó que participaron en un conversatorio organizado por la Unidad de Atención Integral de la ANSES, que es la Agencia de Seguridad Social de Villa María, junto con representantes de otras instituciones y organizaciones sobre los requisitos y documentación a presentar. Y eso, bueno, a fin de facilitar el acceso a la información a mujeres para acceder al reconocimiento de, por ejemplo, de años por tareas de cuidado para obtener la jubilación. Además nos contaron que el contacto con personal de ANSES es permanente, ya que la mayoría de los trámites hoy pueden realizarse por atención virtual, por lo que han encontrado en esa UDAI, esa Unidad de Seguridad Social, una apertura de trabajo mancomunado, digamos, para facilitar el acceso a niñas y niños adolescentes, también para personas adultas y personas con discapacidad a sus derechos. Y por ahí, bueno, algún ejemplo más, y con eso cierro mi intervención. Por ejemplo, para la práctica de considerar la difusión mediática con el fin de sumar personas afectadas o incentivar una solución integral. Bueno, que estos son situaciones de mucha utilidad, sobre todo cuando hay casos que son muy repetidos y hay miles de afectados. Entre las experiencias compartidas recibimos la de la Defensoría Pública de Neuquén. En ella nos contaron que en junio de 2017 el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación había reducido, sin previo aviso, miles de pensiones por invalidez, y inmediatamente, y frente a una solicitud de patrocinio individual, se interpuso una acción de amparo con una medida cautelar, la cual fue concedida. Pero al poco tiempo, miles de situaciones análogas comenzaron a tener amplia difusión mediática, y en ese contexto se informó a través de los diferentes medios locales y a otros organismos relacionados con la temática acerca de la posibilidad de acudir a la Defensoría a los fines de hacer valer los derechos de las personas con discapacidad frente a este recorte de las pensiones. Y a raíz de la enorme cantidad de consultas individuales homogéneas que se recibieron, se intentó ampliar los efectos de la medida cautelar que había ganado la Defensoría hacia todo el colectivo de personas con discapacidad que estaban afectadas, lo cual finalmente se logró en el marco de otra acción colectiva que había interpuesto una ONG especializada que se llama REDI, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que bueno, permitió integrar ambas estrategias. Bueno, hay muchas prácticas más acá que en la guía ustedes van a poder ver, no da el tiempo para leerlas todas. Finalmente, los invito a leer la guía. Para terminar, quiero decirle que con estos testimonios hemos tratado de mostrar algunas de las ricas experiencias que se generan en la práctica cotidiana de las defensorías y también en los programas de la Defensoría General. Bueno, nos llena de orgullo tomar conciencia, una vez como releyendo la guía, nos llenamos de orgullo de concientizarnos de que hay un enorme trabajo que hacen los defensores y las defensoras públicas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y que esta experiencia agregada tiene una potencia impresionante, es un extraordinario banco de experiencias y prácticas para replicar entre nosotros, y para también, me parece que sirve para las defensas públicas provinciales y para toda la comunidad de litigantes, tanto públicos, comunitarios o privados, que defienden los DESCA. Así que a todos, a todas, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Mercedes Crespi y al doctor Sebastián Tedeschi por la exposición y la claridad también sobre cómo va a impactar la guía dentro de nuestra institución.
Ahora, bueno, es un honor ahora presentar a la relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Soledad García Muñoz. A ella la convocamos para que haga unos comentarios desde su experiencia y desde su cargo, obviamente, en la Comisión Interamericana, que haga unos comentarios sobre la guía de buenas prácticas que estamos presentando el día de hoy. Aparte sabemos que está haciendo un esfuerzo extra porque está de misión en Chile, así que bueno, desde ya muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros, y te cedo la palabra sin más para no quitarte tiempo. Muchísimas gracias, Sebastián. En realidad el honor es todo mío. Buenos días a todas, a todos, a todos. Saludos muy cordiales desde el otro lado de la cordillera, esperando verles pronto de ese lado. Un abrazo muy grande a la doctora Estela Maris Martínez, a todo el equipo, Sebastianes, Van der Duren y Tedeschi, por supuesto a mi apreciado amigo y colega Jorge Ulises Carmona Tinoco, con quien también trabajamos ya hace bastantes años en esto de promover y proteger derechos humanos, especialmente los de ESCA, y ni qué decir a las amigas y colegas de Eurosocial, ¿verdad? A Sonia González y a María Luisa Domínguez, muchísimas gracias por darme la oportunidad. También, claro está, a María Mercedes, a Florencia, a todos quienes y todas quienes veo en la pantalla. Realmente felicitarles muchísimo por esta guía, que como lo que suele abanderar la doctora Estela Maris Martínez, pues está en la vanguardia, tiene un carácter ciertamente pionero. Yo me estaba acordando, querida defensora, cuando allá por 2009 me invitó a dar unos cursos para todo su personal sobre igualdad de género, cuando el tema empezaba a ponerse en agenda. Y ciertamente esta guía también es esa banderada de una nueva forma de ver la defensa pública, con todo el apego al carácter indivisible e interdependiente de los derechos humanos, como le demuestra también el hecho de que cuenten con un área especializada en estos derechos, tristemente, largamente discriminados, por así decirlo, en relación con los derechos civiles y políticos. Así que muy bienvenida esta guía. Mis felicitaciones también a su autor, a Jorge Ulises. Realmente me parece riquísimo tanto el resultado y las conclusiones, que me voy a evitar repetir, porque ya tanto Jorge Ulises como Sebastián y la doctora Estela Maris han dado buena cuenta de esos resultados, sino también quiero destacar el proceso riguroso hecho a través de cuestionarios, de recopilación de información en tantas provincias argentinas, como da cuenta la guía, como también en otros países de la región, ¿verdad? Hay experiencias de Brasil, de Costa Rica, de Chile, de Ecuador, de Guatemala, de México, de Paraguay y de Uruguay. Con lo cual creo que esta guía será una herramienta muy importante para la Argentina, como decía María Mercedes, y también será una herramienta muy importante para la región y para los propios órganos internacionales, que como Redesca son hermanos del trabajo que ustedes hacen en el plano nacional. Esa visión holística de la que hablaron sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es fundamental que sea apropiada no solo desde los espacios internacionales como Redesca, viene abriendo camino en esta dirección desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino fundamentalmente desde las instituciones nacionales que tienen el contacto tan directo con las personas. Me gustó mucho como buena práctica eso de aludir a la empatía, a la escucha de las personas que se asisten. Ciertamente creo que por ahí empieza todo, ¿verdad? Y eso hace a
a la labor impresionante y necesaria que hacen sus defensorías. Y esa visión holística también va de la mano con la consideración del contexto en el que esta guía se pone, ve la luz, ¿verdad? Un contexto marcado por la desigualdad, marcado por la pobreza, marcado también por una emergencia climática. Justo hace poco lanzábamos una resolución sobre este tema y marcado por una pandemia que ha venido a acrecentar aún más la desigualdad en nuestra región, por sí la más desigual del planeta. Por eso que esta es una guía que también nos da un espacio para la esperanza, para reconocer el trabajo que se está haciendo desde instituciones tan cercanas a las personas que más necesitan de su apoyo, de su asistencia, en un derecho de naturaleza civil y político que es interdependiente con todos los DESCA, ¿verdad? Que es el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia garantizando no solo el carácter progresivo de los DESCA, sino el carácter de obligación inmediata que tienen los estados, por ejemplo, en cuanto a la obligación de no discriminar. Por eso, desde ya, por favor, cuenten con nuestro compromiso en la difusión, en la implementación, en lo pertinente de esta guía que ciertamente pues es un documento para celebrar y es un documento también para utilizar porque es muy inspirador y creo que será de gran ayuda para las defensorías, como digo, de la Argentina, pero también de la región. Así que cuenten con Redesca, cuenten también con el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, que desde octubre del año pasado también tengo el honor de presidir y que, como saben, también hace una labor muy importante en la región en materia de monitoreo de los DESCA a través de un sistema de indicadores muy innovador también y compartiré también con mis colegas como con la comisión esta guía para que igualmente la tengamos en cuenta en nuestros distintos trabajos. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir este momento tan especial con ustedes. Muchas felicitaciones y seguimos trabajando en conjunto como siempre. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora García Muñoz. Un placer tenerla aquí con nosotros. Ahora, bueno, la liberamos por si tiene que seguir con su trabajo por allá en Chile, pero bueno, muchísimas gracias por darse un espacio de tiempo y estar aquí con nosotros. Bueno, ahora entonces abrimos un breve espacio de preguntas. Han llegado ya algunas. Reiteramos que solamente la pueden formular por la herramienta de preguntas y respuestas de la Defensoría, perdón, del Zoom. Paso ahora, bueno, a dar lectura de algunas que nos han llegado. Una que está dirigida a la doctora Crespi y al doctor Tedeschi. La consulta es la siguiente. ¿Qué impacto consideran que pueden tener las buenas prácticas propuestas en materia de ejecución de sentencias en relación con las dificultades que muchas veces se presentan en esta etapa en litigios sobre DESCA? Le cedo la palabra, no sé quién quiere comenzar a responder. No sé si vos querés, Mercedes, si no. Brevemente, bueno, es un gran problema, claramente, la ejecución de las sentencias, y es un gran desafío para nosotros, porque muchas veces nos pasa que obtenemos unas sentencias preciosas, lindas, bien escritas, y bueno, no logramos que pasen a ser realidad. Yo creo que, digamos, nuestra actitud en general tiene que ser, ante nada, considerar que la ejecución de la sentencia es un proceso, es una parte del proceso tan compleja como las anteriores. Porque uno tiende, es una actitud subjetiva totalmente normal, ¿no? Que estemos contentos, obviamente, cuando obtenemos una sentencia. Pero me parece que la etapa que se avecina una vez que uno tiene una sentencia en temas complejos, ¿no? Hay algunas
que por suerte no es que tenemos que litigar todas las ejecuciones de las sentencias, pero en sentencias por ahí más complejas, lo que hay que hacer es justamente plantear la etapa que se avecina como un nuevo problema, donde la base es una sentencia favorable, y pensar estratégicamente cómo llevar adelante esa última parte del proceso que se avecina. Es decir, que hay que volver me parece, a barajar y dar de nuevo en nuestras cabezas, cosa de poder enfrentar estratégicamente esa nueva etapa que nos toca. Y dejando de lado, no por ello no estar contentos, pero dejando de lado, digamos, simplemente esta actitud de decir, bueno, ya está, no está nada, justamente de ahí en adelante es un nuevo desafío y requiere de de un nuevo planteo estratégico para llevarlo adelante. Por ahí para algunas palabritas nomás sobre esta pregunta. De alguna manera, en el proceso clásico uno está acostumbrado que el tema de ejecución pareciera ser un tema menor, aunque, digamos, en el proceso no penal, normalmente, con una mirada sobre todo patrimonial, la cosa se definía en la ejecución forzosa de los bienes, ¿no? Que es la garantía de cumplimiento de las obligaciones. Y eso, los abogados en su vida práctica, bueno, hay o no hay bienes, o se encuentran o no esos bienes, en eso resulta. Pero en el litigio de DESCA, en general, al que hay que hacer cumplir es o al Estado, que tiene múltiples mecanismos burocráticos, mucho poder también, inclusive para esquivar esas obligaciones, o a veces son empresas muy grandes, grupos económicos, que también tienen una gran capacidad de obstaculizar el cumplimiento. Por lo tanto, es un desafío muy grande la ejecución. Nosotros acá no inventamos nada, más bien recogimos instrumentos que están en la práctica, están en el Código Procesal, son instrumentos, pero queríamos ver también cómo en concreto lo usaban las defensoras y los defensores. Así que más bien lo que se hizo es listar eso, es decir, qué hacen unos y otros, ¿no? Cómo utilizan estos instrumentos y contarlo aquí. Por ahí no es ninguna novedad, pero sí por lo menos animarse entre todos a ver cómo cada uno está lidiando con esos instrumentos. Muy bien, muchísimas gracias por las respuestas. Ahora una pregunta también para la doctora Mercedes Crespi. Esperen que estoy acá. La consulta es si en el ámbito en el que se desempeña observa que el litigio está instalado como la única manera de llevar adelante los reclamos que involucra a los DESCAs, o si por el contrario observa la implementación de nuevas prácticas tendientes a solucionar estos reclamos como las que se proponen en la guía. Bueno, sí, yo me referí justamente a esa diferencia entre solucionar problemas y litigar. Yo, en lo personal, lo que me pasa es que estoy un poco desilusionada del litigio. Por ahí no está bueno que lo diga públicamente, pero eso, uno observa que en realidad o las soluciones llegan demasiado tarde, o cuesta mucho y en el camino se pierde tiempo que para la persona que necesita esa solución es invalorable. Entonces, sí creo mucho y cada vez más en otras estrategias. Nosotros, por ejemplo, nuestra defensoría, gracias a la Defensoría General, se firmó un convenio con PAMI Córdoba hace tiempo ya, y nos reunimos todos los meses, y eso evitó un montón de litigio. Y bueno, por supuesto que uno entiende que es una institución, que tiene sus demoras, y bueno, a veces hay demoras, pero son muchas menos que las que generaría un litigio y hasta con una sentencia favorable. Entonces,
Lo que quiero decir en definitiva es que sí, cada vez más creo en soluciones, en intentar reunirse y generar soluciones previas al litigio. Y que en todo caso, si no llegan a buen puerto, con ese tipo de estrategias, solicitando informes o soluciones previas, lo vemos mucho, por ejemplo, en tema de migrantes. Uno intenta, pide a migraciones, pide formalmente, además de extraoficialmente o mediante reuniones, y todas esas negativas luego fundan también eventualmente la prueba del litigio. Así que creo que sí, que hay que intentar solucionar las vías, solucionar los problemas sin llegar al litigio, porque muchas veces además esas soluciones son más fuertes que una sentencia. Volvemos a la respuesta anterior, o sea, o a los problemas que se generan en el litigio cuando uno tiene una sentencia y no la puede lograr, no puede lograr que sea efectiva. Y a veces también lo que pasa es que sobre todo en lo local, en los lugares más chicos, uno logra encontrar interlocutores válidos y que en distintas instituciones que realmente quieren también solucionar los problemas. Entonces, creo firmemente en esto y en que hay que sacar las defensorías a la calle. O sea, hay que tratar de encontrar soluciones en otros lugares, no en los tribunales. Muchísimas gracias, doctora Crespi. Hay un comentario del doctor Maximiliano Benítez, defensor general de Entre Ríos y ex coordinador del Consejo Federal de Defensores Generales de la República Argentina, que destaca que, bueno, que la guía va a ser de una gran ayuda para todas las defensorías provinciales, y también como que va a ser de gran utilidad para hacer frente a las distintas problemáticas de cada provincia. Así que, bueno, muchas gracias por el comentario. Bueno, también destaca que siempre cuenta con el apoyo del programa de DESCA y de Sebastián Tedeschi. A continuación hay una pregunta también para la doctora Crespi y para el doctor Tedeschi. La pregunta es: ¿qué impacto consideran que pueden tener a largo la incorporación de indicadores DESCA en el registro de casos a través del sistema defensa.net? Bien, ahora me tomo el atrevimiento de comenzar. Parecía un componente mucho menos brilloso, ¿no?, del proyecto, ¿no? Trabajar sobre un sistema de estadísticas, el sistema de defensa.net, que tanto a veces nos cuesta lidiar, ¿no?, con la carga, la información. Pero lo cierto es que yo recuerdo hace unos años la doctora Martínez me había pedido información sobre cómo era el litigio DESCA en las defensorías. Yo empecé a trabajar sobre la base estadística y no podía reconstruir, no podía tener una imagen clara, había distorsiones de cómo las maneras de que se cargaba la información, y había varios problemas. Por un lado, había digamos, un subregistro, es decir, hay casos que involucran derechos sociales pero que no estaban contabilizados por el sistema como derechos sociales. Por ejemplo, un caso civil de desalojos. Es un caso civil, patrimonial, pero también es un caso de derecho a la vivienda, ¿no? Depende cómo uno clasifique la información, va a poner en vista que está en discusión un derecho social o no. Entonces, para nosotros era importante poder trabajar sobre eso, unificar los criterios de cuáles son los grupos vulnerables. Ahí nos alineamos con las reglas de Brasilia y utilizar esa clasificación. Había múltiples de actores que no nos permitían establecer números agregados. Y finalmente, más allá de que es importante tener la información más clara, de saber cuánto litigamos, qué derechos litigamos, a qué grupos atendemos, también necesitamos mejorar nuestra práctica a partir de un análisis crítico. Y el análisis crítico, por ejemplo, es decir,
constatamos que la mayoría de las consultas que recibimos corresponden, no sé, a sectores que reclaman prestaciones de salud en el sistema de obras sociales, ¿no? Pero, por ejemplo, no ingresan otros sectores, o hay mucho litigio en unos derechos y en otros litigios hay menos, y eso también nos sirve para impulsar políticas institucionales, de acercarnos, por ejemplo, con actividades promocionales hacia esos grupos que no están llegando a la Defensoría, o hacia esos derechos que sabemos que existen su vulneración en la realidad, pero que por ahí no llegan a nosotros. Entonces, para hacer ese análisis crítico y establecer prioridades de acción política, de intervención, de orientación de la actividad defensista, es clave tener esa información. Y esa información me parece que esa adecuación del registro, que no es el objetivo de esta presentación, pero vale la pena contarlo porque está muy bueno y creo que nos permite dar un paso estratégico en apuntar mejor nuestra labor. Así que esa es mi valoración de esa parte del proyecto. Perfecto, muchas gracias. No sé si la doctora Crespi quiere agregar algo a la pregunta. No, me parece que está perfectamente respondida por Sebastián, quien más conoce el tema. Perfecto, muchas gracias. Bueno, dado que estamos llegando al límite del tiempo de este espacio, formulo una última pregunta y ya pasamos al siguiente panel ya de clausura. Está dirigida al doctor Tedeschi. Si puede comentar desde su experiencia de las distintas mesas de diálogo que se llevan adelante en los casos de desalojo, ¿qué impacto observan las personas involucradas, asistidas, en relación con su derecho al acceso a la justicia? ¿Se podría decir que se trata de una manera de empoderarlos? Bueno, en este momento está habiendo algunas audiencias interesantes donde hay algunos jueces, por ejemplo, civiles, que están en los expedientes de desalojo abriendo lo que se llaman incidentes de protección de derechos sociales. Interesante, en un proceso civil llaman incidentes de protección de derechos sociales, donde el juez llama a las personas que están amenazadas de desalojo, porque es la finalidad de ese proceso, y les pide que cuenten cuáles son sus circunstancias, cuál es su situación, y a partir de eso, bueno, primero los jueces están tomando, los que hacen esa práctica, porque muchos no la hacen, ¿no? Pero los que toman esa línea de actuación, primero entienden la vida de estas personas, por lo menos que es muy diferente a nuestra vida cotidiana, ¿no? En general un funcionario judicial, un magistrado, somos personas muy privilegiadas dentro de los sectores económicos de la sociedad donde vivimos. Y aquí aparecen personas que están desempleadas, personas que trabajan en empleo doméstico, personas que son recolectores, recicladores de residuos, es decir, un montón de realidades, vendedores ambulantes, que están sometidos y que le explican al juez, mire, la verdad que tengo estos ingresos que son inestables, aparte a veces van a las audiencias con sus bebés, sus hijos, esta es mi realidad, ¿no? Y usted, bueno, obviamente tiene que ordenar un desalojo, estamos viendo la forma de pensar una relocalización, el juez está tratando de impulsar al poder público para que haya una solución, pero son experiencias, me parece, valiosas donde hay encuentro, hay una oportunidad de empatía, ¿no? Que las personas estén contando sus historias, porque la gran trampa de los funcionarios judiciales es vivir nuestra vida profesional a través del expediente, ¿no? Como una carpeta que llega, que uno escribe un papel, la deposita y la envía, y que eso termina ahí. Así que las experiencias de interacción cara a cara, de poder contar las historias, de contarlas no en el lenguaje de los abogados, que es un lenguaje formal, críptico, sino en las propias voces de las personas afectadas, me parece que son una clave que favorece encontrar soluciones y tener una postura un poco más abierta a la aplicación de derechos sociales por parte de los jueces.
Muchas gracias, Sebastián. Bueno, ha entrado una última pregunta que no quiero no darle lectura porque está dirigida al experto, al doctor Carmona Tinoco. ¿Considera que las buenas prácticas relevadas en las defensorías de los países de la región pueden ser replicadas por el Ministerio Público de la Defensa, digamos, de Argentina? Y ahora sí, esta sería la última pregunta. Gracias. Sí, por supuesto. Me parece que lo que vemos en la región, vamos a llamarlo así, son problemas comunes, ¿no? Y no obstante que los estados tienen pues, un margen de actuación, sí me parece que esta vía de contar con buenas prácticas es algo muy favorable para compartirse y debe compartirse, ¿no? De distinta manera de las normas que puede haber o las instituciones que puede haber o las atribuciones en cada uno de los países, me parece que nos dan una serie de rutas, de opciones, que en ocasiones a veces nuestro propio trabajo nos cierra a otras opciones, pero que vemos que son posibles realizarse y que pueden tener un éxito. En ese sentido, por supuesto, son no solo utilizables, sino la idea es que tengan un efecto expansivo, ¿no? Tendrán seguramente un efecto en la propia Argentina, pero también en otros países y están diseñadas de esa manera para que puedan ser adaptables fácilmente a los distintos contextos en los que se deben aplicar. Sí me permitiría únicamente terminar con algo que me pareció muy importante que mencionó María Mercedes Crespi, ¿no? Que creo que estamos viendo incluso en el derecho un cambio, esto es positivo, para entender que el derecho en sus inicios se creó para solucionar problemas. Y hemos de repente perdido ese aspecto, ¿sí? Y nos dedicamos únicamente a analizar con ciertos esquemas un tema de normas que no necesariamente, en ocasiones, resuelve el problema subyacente. Esto nos permite una nueva perspectiva de ver las cosas y ver con las herramientas del propio derecho, con la Constitución, con los tratados, con los precedentes, etcétera, y otro tipo de técnicas de aproximación, de apertura a la información, de sensibilidad, tratar de encontrar solución a problemas que en el caso de los DESCA, cuando en mi experiencia encontramos una persona que resultaba afectada de un derecho, eso era indicativo de una situación posiblemente de personas que a veces no se acercaban a pedir el apoyo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues culmina con este comentario que me parece de lo más importante. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Jorge Ulises. También muy clara la respuesta. Y bueno, muchas gracias también a los demás panelistas por las respuestas y las preguntas. Algunas han quedado sin responder, les pedimos disculpas, pero ya estamos con el tiempo muy limitado. Igualmente las guardamos a las preguntas y las responderemos por mail o por WhatsApp. Pasamos entonces a la clausura de la actividad. Le paso la palabra a la doctora Florencia Plazas. Ella es defensora pública oficial ante los tribunales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que bueno, para que haga un cierre de la actividad desde la institución de la Defensoría General. Adelante, doctora Plazas. Bueno, buenos días, muchas gracias. Buenas tardes para aquellos quienes desde Eurosocial nos acompañan desde otro uso horario. Bueno, como decía Sebastián, integro el Ministerio Público de la Defensa y diariamente trabajo como titular de una defensoría que lleva casos de DESCA cotidianamente. Así que, como palabras de cierre, principalmente en ese rol, me gustaría destacar en primer lugar la importancia de esta actividad y de este taller, que a nosotros como defensores y como defensoras nos permite una posibilidad de reunión y de intercambio de experiencias, tener un diálogo entre defensores e integrantes de defensorías donde podemos intercambiar experiencias, compartir estrategias
y saber un poco de otras formas de trabajo de quienes trabajan en realidades parecidas a las nuestras y, como comentaban algunos de los expositores, en otras realidades distintas en este país tan grande y en esta organización federal que integramos. Con respecto a la guía, me parece muy relevante para nosotros como defensores tenerla como insumo y pensarlo como un documento en el cual se sistematizan estas guías de buenas prácticas. Y una de las cuestiones que me parece más relevante destacar es que estas guías lo que hacen es sintetizar experiencias nuestras como defensoras y defensores, y en esto veo como muy importante y muy grato este intercambio que se observa, este ida y vuelta entre estas guías que sistematizan y se obtienen de experiencias del trabajo cotidiano de todas las defensorías públicas de todo el país que trabajan en casos de DESCA. Solo para destacar algunas de las cuestiones que la propia guía nos acerca, es cómo sistematiza todas las herramientas y los insumos que nosotros como defensores y defensoras contamos con aquellas áreas y herramientas que nos da la Defensoría General de la Nación y nuestra propia ley orgánica, como ha sido, por ejemplo, destacado, está destacado en la guía y surgió también en este taller, la posibilidad de usar la Ley de Acceso a la Información Pública y la posibilidad de obtener información en nuestro rol de defensores y defensoras con ese artículo 16 que nos da nuestra ley orgánica. También destacar la relevancia de aquellas áreas de la Defensoría General que nos apoyan en el trabajo diario que nosotros tenemos y que también se destacan en varias de las experiencias que están resumidas en esta guía y que tienen que ver con la posibilidad de acudir a nuestro programa de problemáticas sociales de la Defensoría General, también al cuerpo de peritos, a la Comisión de Género, obviamente al programa DESC, no solamente a través de la capacitación que nos da, sino también en esta posibilidad de hacer este intercambio frente a un caso concreto de experiencias, de visiones y de estrategias de llevar a cabo. También me parece importante destacar que cuando leí la guía, muchos de los defensores públicos y defensoras que integramos la institución trabajamos en diferentes fueros y muchas veces en estas defensorías de múltiple competencia que nos toca trabajar, a veces tenemos como la cabeza un poco disociada y pensamos, bueno, nuestra defensa técnica en penal y en la materia civil, y acá la misma guía nos ofrece a través de experiencias propias que diferentes colegas comparten, que muchas veces en el abordaje de un caso penal, más allá de la defensa técnica en ese caso concreto, podemos estar teniendo indirectamente algún tema que involucre DESCA, y la guía bien lo refleja con, por ejemplo, la experiencia que se ha tenido a través del abordaje del tema sobre el acceso a la AUH o Asignación Universal por Hijo de aquellas personas privadas de la libertad. Así que bienvenido sea este aliento para a veces como defensores no tener la cabeza tan estancada en temas penales y no penales, sino saber que muchas veces hay muchas cuestiones que se interrelacionan entre sí. Y me parece también relevante e importante como punto final destacar y tal vez proponer, si se me permite, para continuar con este trabajo tan importante y tan relevante para nosotros como operadores del sistema desde las defensas públicas, pensar este tema de las dificultades que han sido compartidas en la guía y en este taller, que nos trae diariamente la ejecución de aquellas sentencias judiciales favorables, en las que, bueno, como bien se dijo acá, más allá del resultado positivo, cuesta mucho poder concretar y lograr la solución efectiva de un caso. Así que me parece interesante poder seguir profundizando nuestras experiencias como defensores y tomar esta preocupación compartida como uno de los desafíos que continúan pendientes y que
sería muy interesante que podamos seguir profundizando. Así que bueno, agradezco tener la posibilidad como integrante del Ministerio Público de la Defensa y como defensora pública que litia en estos casos, poder participar y cerrar este taller. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Florencia, por la claridad de tus palabras y también por todo lo que dijiste. Tomamos nota de la propuesta, obviamente, así que bueno, muy agradecidos. Por último, entonces pasamos ya a la última participante. Ella es María Luisa Domínguez, responsable de Justicia Inclusiva del proyecto Eurosocial Plus. Así que adelante, María Luisa. Gracias. Gracias, Sebastián. Buenos días a todos y a todas. ¿Me escucháis? ¿Se escucha? Perfecto, sí, sí. Vale, es que tengo algunas interferencias de fondo, por eso preguntaba. Bueno, es un placer para mí cerrar este webinario junto con Florencia, una defensora pública de Argentina. Voy a ser breve porque creo que las cuestiones más relevantes ya han sido abordadas por los anteriores panelistas, pero sí hay un par de cuestiones que creo que merece la pena subrayar, ¿no?, de todo lo que se ha mencionado. Por un lado, la relevancia de esta acción, ¿no?, en un contexto actual de crisis donde los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales están siendo especialmente afectados, como lo ha señalado la relatora especial y la coordinadora del área de gobernanza, ¿no? Y cómo son precisamente las personas y los grupos en situación de vulnerabilidad, como han puesto de manifiesto tanto la guía como diversos organismos internacionales, las que más se han visto afectadas, ¿no?, y más están sufriendo este impacto. En ese contexto, el acceso a la justicia y la protección de los derechos DESCA está llamado a convertirse en un elemento central frente a la exclusión social y la lucha contra la desigualdad en la región. Con este objetivo, el pasado 14 de enero se firmó en Valparaíso, en el marco de un encuentro que organizamos desde el área de gobernanza del Eurosocial, la Declaración Iberoamericana por el Acceso a la Justicia. Esta declaración, que fue firmada por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, que, como la mayoría de vosotros sabéis, coordina la Defensoría General de la Nación de Argentina, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos. Estas tres redes representan a todas las fiscalías, las procuradurías, los ministerios de justicia y las defensorías públicas de la región. Y precisamente esta declaración puso el acento en que el acceso a la justicia y la protección de los derechos es un elemento indispensable para afrontar las desigualdades. El mensaje de la declaración en este sentido era claro: sin justicia y sin mecanismos efectivos para hacerlos efectivos, no hay derechos. Además, las tres redes en la declaración reclamaban que el acceso a la justicia siguiera siendo una línea prioritaria de la cooperación internacional a fin de garantizar unas sociedades inclusivas y la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En segundo lugar, quisiera destacar, como también ya puso de relieve la coordinadora de gobernanza, el rol importante que tiene la sociedad civil en la protección de los derechos. Creo que hoy nos acompañan algunas organizaciones de la sociedad civil y la necesidad de articularse con estas organizaciones, porque muchas veces son ellos los que se encargan de asistir en un primer momento a estos colectivos más vulnerables. Esto, que ya se recoge como una buena práctica en la guía, también fue abordado en el encuentro de Valparaíso, donde se puso de relieve la importancia de la participación de la sociedad civil en la justicia, porque aporta una versión más cercana a los problemas en el terreno y sin duda pueden enriquecer y contribuir a los esfuerzos para definir soluciones y para dar seguimiento y evaluar las medidas que se van adoptando. Y por último, también quisiera enfatizar el trabajo colaborativo que se ha dado en el marco de esta acción entre el equipo de la Defensoría General de la Nación, particularmente el equipo del programa DES, con el experto y el equipo del programa Eurosocial y de la Fundación de la Abogacía Española, que nos ha acompañado en esta acción. Esto ha permitido definir una guía muy práctica y muy útil para el trabajo de los defensores y defensoras públicas. Y creo que, como también se ha dicho, no solo de Argentina, sino que estoy convencida que la mayoría de las buenas prácticas que aquí han sido identificadas tienen la susceptibilidad de ser trasladadas a nivel regional y de ser buenas prácticas que se puedan utilizar y adaptar en nuestros países de América Latina. Obviamente, cada una adaptadas al contexto y a la realidad de cada país, ¿no?
Y por último, para cerrar mi intervención, quisiera sumarme a los agradecimientos que ya han manifestado los intervinientes. Un agradecimiento muy especial a nuestra amiga y estrecha colaboradora del programa, Estela Maris Martínez, y a todo su equipo en la Defensoría Nacional. No, yo sé que sois muchos, pero no puedo dejar de mencionar a Sebastián Van den Doren, porque ha tenido un papel y un rol central como punto focal de la Defensoría en todas las acciones de Eurosocial, y por supuesto a Sebastián Tedeschi, porque ha estado al frente del programa DES. Pero bueno, el agradecimiento para todo el equipo de la Defensoría. Y no me equivoco al afirmar que gracias a la asociación entre Eurosocial y el Ministerio Público de la Defensa se han alcanzado algunos resultados muy estratégicos, no solo en Argentina, sino también a nivel regional en el marco de la IBER, con la que llevamos trabajando desde el año 2012. Estela Maris, permíteme que te tutee, esta es la penúltima actividad, como sabes, con la Defensoría de Argentina en esta fase de Eurosocial. Nos queda aún el lanzamiento del CIRCAIBI en el mes de mayo y confío en tener la ocasión de volver a trabajar junto contigo y con tu equipo en un futuro próximo. También un sincero agradecimiento a otra amiga de Eurosocial, a Soledad García Muñoz, creo que ya no está conectada, pero sí quiero dejar patente este agradecimiento porque me consta que ha hecho un esfuerzo importante para poder ajustar su agenda y acompañarnos en el día de hoy. Y finalmente quisiera agradecer al equipo técnico de la Fundación de la Abogacía que nos ha acompañado en esta acción, el experto Jorge Luis Carmona, que ha hecho un excelente trabajo, y como no al equipo técnico de Eurosocial y a la coordinadora Sonia González por su constante apoyo. Bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes. Bueno, muchas gracias María Luisa, muchas gracias por tus palabras. También devuelvo los agradecimientos, ha sido todo un placer trabajar todos estos años, ya son como 3, 4 contigo, así que y hemos trabajado en varios proyectos, así que como ha dicho la Defensora General al inicio, todos ellos terminados siempre con éxito. Así que muchas gracias por tu apoyo y también obviamente el de Sonia González Fuentes. Agradezco también, me sumo a los agradecimientos a todo el equipo técnico de Eurosocial por todo el apoyo y porque hace posible que esto salga siempre muy bien. También no quiero dejar de agradecer a María de los Milagros Valenzuela, a Luz Ramírez del equipo del área internacional, que también han trabajado muchísimo en estos proyectos y en este en particular. Y bueno, también un agradecimiento a todas las personas aquí conectadas, a las defensoras, defensores, funcionarios de la Defensoría General y de otras instituciones que han participado de esta actividad, a los panelistas y a las panelistas también por su participación. Y solamente un recordatorio para mañana, porque mañana para varias personas de las que están aquí conectadas van a continuar con un taller de intercambio de buenas prácticas entre las defensorías públicas, justamente teniendo como base de trabajo esta guía. Así que mañana a las 14 horas seguimos trabajando con estas personas. Así que bueno, sin más entonces damos por cerrada esta actividad. Muchas gracias nuevamente a todas y todos.